Aprendo en casa. No, no estoy llorando porque estoy triste, estoy llorando porque estoy feliz. Ustedes los humanos son bien extraños. Llorando cuando están tristes, llorando cuando están contentos. ¿Quién los entiende? Tocino, tú eres el que no entiende. Estaba viendo las noticias. ¿Te acuerdas de Steven de Ancash, cuya familia cosechaba flores? Sí, claro, me acuerdo de él. Que su familia había caído en crisis por culpa del COVID-19 y su negocio de flores se había cancelado. Exactamente, y la noticia fue tan triste que me puse a llorar y me deprimí. Sí, pero después todo se solucionó. La familia del costado que producía alimentos le ofreció trabajo a su familia y juntos comenzaron a salir adelante. Sí, y eso me ayudó muchísimo. Pero una cosa que yo no sabía era que su papá se había quedado en Lima y que no podía regresar por las restricciones de movilidad. Uy, qué difícil. O sea, todo se complicó. Sí, y es más, parecía que el papá había presentado algunos síntomas del COVID-19 y tuvo que estar en aislamiento hasta que salieran sus resultados. ¿Y qué salió? Tocino, salió negativo, lo acabo de ver y pudo trasladarse de vuelta hasta Ancash para volver a casa con toda su familia. ¡Oh, qué bueno! Y me alegró tanto que pues me conmovió. Te viste reflejado en Steven, como a través de un espejo. Sí, como a través de un espejo, es verdad. Si esa empatía que tienes con Steven la tuvieses conmigo, nos llevaríamos mucho mejor. ¿Qué dijiste? Que si esa empatía... Eso es empatía. Ese es el sentimiento. Qué alucinante, ¿no? Qué peculiares somos los seres humanos para poder conectarnos de esa manera. Ustedes los seres humanos son muy especiales. Es más, tengo algo para ti que aparecerá por la magia de la televisión. A ver. ¡Ah, me encanta! La magia de la tele nunca falla, Tocino. A ver, ¿qué tienes para mí hoy? ¿Es un espejo? Sí, es el espejo de la empatía. ¿Sabes para qué sirve? Para tener autoempatía, porque de esa me sobra, ¿eh? Espejito, espejito, ¿quién es el presentador de Aprendo en Casa más bonito? ¡Ah, ahí estoy yo, el espejo Chave! Mira bien. Oye, ¿mamá? ¿Qué está haciendo mi mamá en el espejo? Es que en vez de pensar, espejito, espejito, ¿quién es el Rodrigo más bonito? Deberíamos pensar, espejito, espejito, ¿por qué mi mamá es a veces muy insistente con lo de la higiene y los cuidados? Ahora aparece mi papá. O espejito, espejito, ¿por qué mi papá ha sido muy exigente con que sea responsable y siempre haga las cosas bien? ¿Una enfermera? Sí, para preguntarnos también, espejito, espejito, ¿cómo ha de sentirse aquella enfermera que todos los días debe poner en riesgo su salud? Y ahora una militar. O preguntarnos, espejito, espejito, ¿cuáles son las preocupaciones de aquella militar que se expone día a día durante el estado de emergencia? Tocino, ¿y qué estás haciendo tú acá? O preguntarte, espejito, espejito, ¿por qué a veces soy tan mala onda con Tocino? Que más allá de todo lo que él pueda hacer, es el único que me está acompañando estos días. Ay, por favor, Tocino, no te pases. Si te pusieras en mis zapatos, te darías cuenta que soy más importante de lo que crees. ¿Sabes qué? Por eso es que no me hace bien hablar contigo. Mejor llamemos al profesor del día, quien sí es humano, y con él sí puedo conversar mejor sobre este tema de la empatía, para que así ustedes en casa, chicos y chicas, aprendan conmigo lo importante de ser empático entre nosotros, los humanos. ¿De acuerdo? Ay, Rodrigo, te hace falta ponerte en mis zapatos, o en este caso, en mis pezuñas. Silencio, Tocino, estoy llamando al profesor y ya sabes que cuando los profesores hablan, los tocinos... ¿Ok? Hola, profesor, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, Rodrigo.
¿Qué haces con ese espejo? Te veo bien vanidoso. Ah, no, verá, el espejo no era por vanidad, todo lo contrario. Es el espejo de la empatía y en él puedo ver al otro a través de mí mismo. ¿En serio? Creo que el aislamiento te está haciendo ver cosas. Ya dejaste de ver noticias tristes, ¿no? Sí, ahora solo veo noticias positivas, videos inspiradores y uno que otro videojuego con el que mato el tiempo. ¿Y la lectura y el estudio? Ah, eso está dado por sentado. En esta cuarentena he podido darme tiempo para todo, incluso para desarrollar nuevas amistades. Eso es muy importante, Rodrigo. Las amistades y las relaciones personales nos ayudan a crecer como personas y también a desarrollar un sano entendimiento como sociedad. Siempre y cuando los demás respeten las cosas de uno, sin juicios ni descalificaciones. Y viceversa. Para ello, la empatía es muy importante. ¡Claro que sí! Justamente de eso quería hablarle hoy a las chicas y chicos que están en casa para que así comprendan un poco más sobre la importancia de esta. Una sociedad de personas más empáticas y solidarias es una sociedad más justa y más feliz. A mí, por ejemplo, hoy día me pasó algo muy especial. Estaba viendo las noticias acerca de Steven de Ancash. ¿Se acuerda de él? Sí, claro. Ya todo está bien con él, ¿no? Su familia había recibido ayuda de la familia vecina, ¿verdad? Sí, pero tenían un tema con el papá. Él se encontraba en Lima, en aislamiento y con riesgo de haber contraído el COVID-19. No, qué terrible. Sí, pero felizmente todo salió bien. El papá dio negativo y pudo volver a casa. Qué bueno. Sí, y la noticia me alegró tanto que me puse a llorar de felicidad. Dígame, eso es empatía, ¿no es verdad? Es un ejemplo claro y muy bueno, Rodrigo. Te felicito. Alegrarte a ese punto por la felicidad ajena es algo muy bueno. Y dígame, ¿es importante? ¿De qué me sirve tener esta sensibilidad? ¿Me es útil sentir empatía o es más bien una debilidad? ¿Debilidad? Para nada. Al contrario, es una fortaleza. Las personas que no son empáticas, tarde o temprano, verán que ese individualismo les puede jugar una muy mala pasada. Mira, justo hoy he venido con una historia para contarles. ¿En serio? Genial, genial. Vamos a leerla entonces, ¿de acuerdo? En un poblado del interior del Perú, en una granja, vivían varios animales. Pero entre ellos, sin molestar a nadie, vivía un pequeño ratón de campo llamado Ratonil. Un día, dando vueltas por la granja, Ratonil observó por un agujero en la pared que los dueños de la granja, una pareja de esposos, habían comprado un sospechoso paquete. Ratonil observaba y se preguntaba: ¡Qué paquete tan curioso! ¿Qué tipo de comida habrá allí? De repente, Ratonil quedó aterrorizado cuando descubrió que era una ratonera. Sí, una ratonera. El ratoncito fue corriendo con mucha angustia al patio de la granja a advertir a todos. Primero se acercó a la gallina. Señora gallina, hay una ratonera en casa, una ratonera en casa. Discúlpame, Ratonil. Yo entiendo que es un gran problema para usted, pero a mí no me perjudica en nada. No me incomoda. No es mi problema. Ratonil, sin tiempo para decepcionarse, volteó y fue corriendo hacia el señor Cordero en busca de ayuda. Señor Cordero, hay una ratonera en casa, una ratonera en casa. Discúlpame, Ratonil. No hay nada que yo pueda hacer. Es un problema entre humanos y roedores. No es mi problema. Ratonil, sin tiempo para decepcionarse, volteó y fue corriendo hacia la señora Vaca en busca de ayuda. Señora Vaca, hay una ratonera en casa, una ratonera en casa. ¿Una qué? Señor ratón, ¿una ratonera? ¿Pero acaso yo estoy en peligro? Pienso que no.
¿Qué me va a hacer a mí una ratonera? A las justas me pellizcaría una pezuña. Ratonil, ya con toda la decepción acumulada, volvió para la casa cabizbajo y abatido, resignado a enfrentarse solo a la ratonera del granjero. Aquella noche se oyó un ruido impactante, como el de una ratonera atrapando a su víctima. ¿Habrá muerto Ratonil? La esposa del granjero corrió para ver lo que había atrapado. En la oscuridad no pudo ver lo que había atrapado la ratonera. Era la cola de una serpiente venenosa. La mujer, inadvertida, se acercó y la serpiente la mordió. Ella cayó envenenada y su esposo la recogió llevándole inmediatamente al hospital. Después de ser atendida, la mujer volvió a su casa, pero hirviendo en fiebre. La enfermedad seguía y todo el mundo sabe que, para alimentar a alguien con fiebre, nada mejor que un caldito. El granjero agarró su cuchillo y fue a buscar el ingrediente principal, la gallina. ¡Qué pena! La señora gallina. Y como la enfermedad de la mujer continuaba, los amigos y vecinos fueron a visitarla, y para alimentarlos, el granjero mató al cordero. ¡Qué pena! El señor Cordero. Y como la mujer no mejoró y acabó muriendo, mucha gente fue al funeral, y el granjero finalmente sacrificó la vaca para alimentar a todo el pueblo. ¡Qué pena! La señora vaca. Profesor, pero qué historia tan triste, todos se mueren, eso parece una tragedia de Shakespeare. Sí, es muy trágico y es muy triste, pero nos deja una gran reflexión, ¿no crees? Sí, prender la luz cada vez que vayas a revisar lo que atrapó tu ratonera. Sí, eso también, pero ¿qué pasó entre Ratonil y sus compañeros animales de la granja? Realmente, ¿cuál fue el problema que originó todo? ¿Qué vimos al inicio? Vimos que nadie le hizo caso a Ratonil porque a nadie le importaba ayudarlo. Exacto, ¿qué faltó allí? ¡Empatía! Eso es, empatía. Profesor, ¿qué le parece si mejor no nos vamos a una pausa para digerir un poco toda esta historia y al volver hablamos a profundidad sobre este tema? Y ustedes en casa, si van al baño, ya saben qué hacer. Agua y jabón. Y por si acaso, prendan la luz y fíjense bien, no vaya a ser que se encuentren alguna serpiente venenosa, ¿ok? Ya regresamos. Profesor, retomando el análisis de la ratonera, estábamos diciendo que el problema que originó todo fue que nadie le hizo caso a Ratonil. Él corrió y le avisó a todos sobre los problemas, pero nadie le hizo caso. Todos le fueron indiferentes. ¿Y por qué creen que los demás animales tuvieron esa actitud? Bueno, yo creo que es porque la ratonera no significaba peligro para ellos. Después de todo, ¿qué riesgo directo puede significar una trampa para ratones, para una gallina, o un cordero o una vaca? Directamente ninguno. Pero, ¿por qué no se pusieron en el lugar del ratón? El ratón fue donde ellos angustiados, suplicando ayuda, y nadie se conmovió. Sí, pero al final terminó afectándoles a ellos también. La ratonera, finalmente, fue la causa de la desgracia de todos los que convivían en esa granja. Rodrigo, pensando en la realidad actual, ¿cuál crees que sería la ratonera que nos está amenazando? ¿Cuál es la ratonera que nos ha puesto en peligro? El COVID-19 sin duda alguna. Este virus es una ratonera para nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos reaccionado ante esta pandemia al igual que la gallina, el cordero y la vaca? ¿Cuánto hemos dicho, esto no me afecta? Ese es el problema de otros. Yo soy más fuerte y sano que los demás. O esa enfermedad en un rato ya se va y no pasó nada. ¿Cuántos nos hemos portado así? Yo creo que muchísimos. Esta enfermedad ha cobrado la vida ya de miles de personas y muchos no hemos tenido empatía de reaccionar y cumplir las normas. En toda relación humana es importante ser empático, ponerse en el lugar de la otra persona,
e intentar saber cómo se siente. ¿Y usted cree, profesor, que pueda decirnos algunas características de una persona empática para así poder tenerlas en cuenta? Claro que sí. Justo traigo 4 ideas claves que nos ayudarán a entender qué es ser una persona empática. Ideas claves. Decir lo que pensamos con cuidado de no ser hirientes. Saber escuchar a los demás sin mostrar gestos de aburrimiento o enojo. Saber respetar el silencio o espacio de la otra persona. Comprender lo que la otra persona necesita. Ya voy entendiendo varias cosas. Con razón, a veces discuto tanto con... Bueno, claro, la empatía puede ayudar a darnos cuenta cuando un comentario o broma que hago ha molestado al otro, aunque a mí me parezca normal. La empatía me parece muy importante y parece ser más útil de lo que yo creía. Es importantísima. Si queremos convivir con armonía en la sociedad, ser empático es fundamental, porque fomenta una actitud más humana y comprensiva hacia los demás. La empatía te hace más humano y también tengo que ser empático con lo que no es humano. ¿Te refieres al respeto por la naturaleza? Claro que sí. Nosotros somos parte de ella. Y si no la respetamos, a la larga nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Entonces, la empatía ayuda a tener una buena relación con absolutamente todo, incluso con uno mismo. Por supuesto, la empatía facilita bastante las buenas relaciones entre las personas. Si te das cuenta, las personas empáticas son aquellas que crean situaciones que hacen sentir bien a quienes están a su alrededor. ¡Qué chévere! Yo quiero ser una de ellas. Yo quiero ser empático. Y claro que lo puedes ser. ¿No te ha pasado que a veces dices, qué bien la paso con esta persona? Sí, me ha pasado. ¿Y no te ha pasado que alguna vez otra persona ha dicho eso de ti? Sí, yo creo que sí. Eso quiere decir que has podido serlo y puedes desarrollarlo más. Puedo llegar a ser súper empático. Y ustedes también pueden ser personas que siempre hablen con respeto y que hasta cuando no hablen, se note que están siendo considerados con el otro al momento de escucharlo. Así es. Además, las personas empáticas son capaces de transmitir emociones positivas, lo que significa que hay más posibilidades de obtener colaboración, llegar a un acuerdo favorable o incluso resolver conflictos graves. ¿Cualquier conflicto? Cualquiera. Con empatía y respeto, todo se puede resolver. ¿Qué les parece si hacemos un ejercicio? Yo les muestro unas imágenes y ustedes en casa me dan la respuesta. Lo máximo. ¿Están listos, chicas y chicos? Empecemos. A ver, díganme ustedes, ¿vemos aquí una persona con características empáticas? Correcto. ¿Y esta persona? Recontra no. Mira cómo bosteza mientras escucha a su amiga. Ojalá se traiga una mosca por no ser empática. Tú tampoco estás siendo muy empático con ese comentario, Rodrigo. Ah, es verdad, profesor. Disculpe. Mala mía. Y en esta última escena, Sí, podemos deducir que sí, porque si quiere alegrar al paciente es porque es consciente de su dolor e intenta comprenderlo emocionalmente. y para cerrar este ejercicio, les dejo esta frase. Trata a los demás de la misma manera que quieres que te traten a ti. Como si fuésemos espejos. Los otros son espejos de uno y uno es espejo de los otros. Así es, como espejos y como iguales. Y la clave para lograrlo es la siguiente. 1. Esforzarnos en tratar de entender al otro. 2. Escuchar para entender y comprender a la persona, sin juzgar ni emitir una opinión anticipada. 3. Tener pensamientos empáticos. 4.
estar atentos a los gestos emocionales o postura de la otra persona, preguntarme o preguntar cómo se siente. 5. Ser solidarios y ayudar al otro. Entonces todo se resume en ponerse en los zapatos del otro. ¿Y qué les parece si aprovechamos esta idea para dejar como tarea una dinámica muy buena que nos va a ayudar a desarrollar nuestra empatía? ¿Están de acuerdo? Perfecto. Entonces apunten bien lápiz y cuaderno porque vamos a crear nuestros zapatos empáticos. Primero, identifiquen a algunas personas que pueden ser de su entorno familiar o social con los que quizás tengan alguna diferencia, pero podrían ser más empáticos. Segundo, en uno de sus zapatos deben escribir las acciones o esfuerzos que realiza esa persona. Pueden también preguntarse y tratar de responder poniéndose en su lugar por qué lo hace, cómo se sentirá aquella persona, qué consecuencias trae eso que hace. Por ejemplo, observo a mi hermano o hermana mayor que siempre está pendiente de que la casa esté limpia y ordenada. ¿Por qué siempre limpia y ordena? ¿Cómo se siente al hacer eso? ¿Qué consecuencia trae que siempre limpie y ordene? Y tercero, en el segundo zapato, escribe tu compromiso a través de acciones empáticas que pondrás en práctica con aquella persona que has observado. No olvides guardar tus zapatos empáticos en el portafolio. Trabajar en tu empatía te va a ayudar mucho a fortalecer tus lazos de amistad y te permitirá hacer surgir la confianza y que valores a los otros, ayudándote a tener una convivencia sana basada en el respeto y la solidaridad. En pocas palabras, vas a darle un gran aporte al bien común. Y ¡wow! ¡Vaya! Parece que este tema ha motivado muchísimas preguntas. A ver, profesor, tenemos preguntas. La primera dice lo siguiente. ¡Wow! Este está sumamente interesante. Oigamos por acá. Viene de Roberto, de Ica, que nos comparte lo siguiente. Hola a todos. El año pasado en el cole vi a mi compañero Luis en el patio con mucha basura a su alrededor. Como yo era brigadier, me molestó mucho que hiciera eso y pensé, ¿cómo es posible que ensucie el patio de todos y todas de esa manera? Y quise denunciarlo con el encargado de disciplina. A ver. ¿Ustedes creen que Roberto estaba actuando con empatía hacia Luis? ¿Usted qué opina, profesor? En realidad, hasta este momento, Roberto no está actuando con empatía frente a su compañero. Recuerden que somos empáticos cuando no juzgamos al otro. Quizás a Luis le pasó algo específico para encontrarse en esta situación y no fue su intención botar la basura al suelo. Es cierto, nadie sabe qué le estaría pasando a Luis en ese momento. No debemos juzgar sin antes conocer. Pero la historia no termina ahí. Roberto mismo afirma, me di cuenta que no estaba siendo empático con Luis, entonces decidí cambiar mi actitud y me acerqué a él. ¿Ustedes qué creen que hizo Roberto para demostrar empatía frente a Luis? Sí, yo también opino lo mismo. ¿Y usted, profesor? Efectivamente, para que Roberto demuestre empatía, lo mejor sería preguntarle a Luis qué está pasando, sin ningún prejuicio. Efectivamente. Veamos cómo termina la historia, ¿de acuerdo? Fui hacia Luis y le pregunté qué le pasó, por qué razón había tanta basura a su alrededor. Y Luis, muy avergonzado, me respondió que estaba llevando el tacho del salón de arte para el tacho principal del patio. Y cuando estaba a la mitad del camino, le cayó un pelotazo de uno de los chicos y se le cayó todo al suelo. Y ahí entendí que el pobre le estaba pasando mal y lo ayudé a levantar todo. Roberto realmente es un ejemplo perfecto de cómo ponerse en los zapatos del otro antes de juzgar. Es verdad. Muchas gracias, Roberto, y gracias a usted, profesor.
Me ha servido muchísimo hablar y entender el tema de la empatía, sobre todo en estos tiempos en los que es tan importante ser empáticos con quienes tenemos alrededor. La cuarentena nos puede poner a veces del peor humor, pero para eso es bueno comunicarnos y entender qué hay más allá de las palabras o de las acciones de las personas. Así demostramos, además, que podemos tomarnos el tiempo para entendernos y todos podemos vivir en armonía. Gracias por todo, nos vemos la próxima. Hey, ¿qué tal? ¿Ya aprendiste cómo ser empático? Tocino, me asustaste. Sí, pues, para ti todo lo que yo diga o haga te molesta y te incomoda. Perdón por no ser tan simpático como tú. Ay, Tocino. Quiero reconocer que no he sido muy empático contigo, ¿ok? Entiendo que no seas un ser humano como yo, pero eso no quita que no tengas sentimientos porcinos. Debería explicarte más amablemente las cosas que me molestan sin acusarte de pesado o molestoso. Sí, Rodrigo, acuérdate de que soy la única compañía que tienes esta cuarentena. Sí, y gracias por hacerme compañía. Tu intención es muy buena y me ayuda mucho a no sentirme solo. Somos amigos, y aunque no parezca, quizás tenemos más cosas en común de las que crees. Por eso quiero demostrarte lo empático que soy contigo. Hola, soy Tocino, soy una alcancía y soy rosadito y le quiero robar el show a Rodrigo. Yo no hablo así de ridículo. Además, las alcancías de Chanchito no robamos el show. La gente nos ama. Yo no hablo así de ridículo. Además, las alcancías de Chanchito no robamos los shows de nadie. Aprendo en casa. Hola con todas y todos. Ya saben quién soy. Mi nombre es Yanira Dávila y les doy la bienvenida a un programa más de Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Recuerda que esta actividad está dirigida a estudiantes de segundo de secundaria, pero toda la familia es libre de unirse y participar con nosotros. Eso sí, antes de empezar, no te olvides de haber cumplido con las precauciones necesarias contra el COVID-19. Lávate constantemente las manos con agua y con jabón y desinfecta todos los utensilios que usen día a día en casa. Me he encontrado revisando este globo terráqueo. ¿Alguna vez habían visto uno? En este globo está representado todo nuestro planeta. ¿Se dan cuenta que toda la zona de tierra está dividida por más líneas? Esas son las fronteras entre países. Este es nuestro país, ubicado en Sudamérica, una de las regiones con más pisos ecológicos del mundo. Pero aunque seamos peruanas y peruanos y nos enorgullezcamos por eso, debemos recordar que nuestra forma de vivir y organizarnos no es la misma. Vivir en Perú no es lo mismo que vivir en España, como ninguno se parecería a vivir en Nueva Zelanda o Pakistán. Necesitamos tener perspectiva y además reconocer cómo funciona el sistema de nuestro país. Es la única manera en la que podríamos empezar a mejorar y crecer para lograr el desarrollo. Quiero que juntos y juntas nos pongamos a reflexionar un poco. Desde que se declaró el estado de emergencia, las peruanas y peruanos hemos vivido la experiencia de la cuarentena, la misma que ha ido extendiéndose en beneficio de la salud pública. Recordemos cómo se fue dando el proceso con este video. Y lo más importante del país es su gente, es la salud de los peruanos y peruanas, es la vida de su población. En consecuencia, la recomendación que una vez más acogemos pensando en lo mejor de los peruanos es extender el estado de emergencia por 2 semanas más. El estado de emergencia que iba a ser hasta este domingo se extiende hasta el domingo 12
de mayo inclusive. Son los esfuerzos, los sacrificios que tenemos que hacer todos para vencer esta enfermedad. Y solamente hay que tener en cuenta que las fechas que estamos dando para la culminación del estado de emergencia es para comenzar a reactivar y a reiniciar gradualmente las actividades que desarrollábamos antes del estado de emergencia. Como pudimos ver, el presidente de la República, cabeza del Poder Ejecutivo y representante del Estado, tuvo que tomar una serie de decisiones ante la crisis provocada por el COVID-19, con la finalidad de salvaguardar la salud de la población. Por ahí soltó una palabra importante. ¿Recuerdas que hace un momento te mostré los países aquí? Pues si bien país se refiere a los territorios marcados en el mapa, cuando hablamos de Estado, la cuestión cambia un poco. ¿Dónde has escuchado antes esa palabra? No me refiero necesariamente a estado de emergencia. ¿No has oído nunca a tu abuelita o a un tío decir que el Estado debería asumir ciertos roles? Muy bien. También se dice que las disposiciones de emergencia las da el Estado. Bueno, para entender un poco mejor a nuestro Estado y sus poderes, será mejor pedir la ayuda de alguien que ya conocemos. Profe, ¿ya está por ahí? Estoy preparando todo desde la madrugada, Yanira, ansiosa por compartir esta clase con ustedes. Y yo ando ansiosa por aprender sobre esto. ¿Imaginas toda la responsabilidad detrás de decretar un estado de emergencia? Debe haberse tratado de una decisión complicada. Y precisamente para entender mejor un poco sobre los poderes del Estado, hay que saber cómo está organizado políticamente. Perfecto. Entonces, empecemos con esta interesante clase sobre el funcionamiento del Estado. Hola chicas y chicos, gracias por estar aquí y seguir aprendiendo. En nuestra clase de hoy aprenderemos lo relacionado a la organización del Estado. Pero primero voy a pedirles que nos tomemos un momento para pensar en algo más pequeño. ¿Cómo funciona una organización? ¿Una organización? ¿Algo como una empresa? Podría ser, pero pensemos en ejemplos más cercanos a nuestro contexto. ¿Qué te parece un colegio, por ejemplo? Un colegio también es una organización. Claro, y siempre hay una persona que vela porque todo marche adecuadamente conforme a las normas educativas para ofrecer un servicio de calidad. Eso es el trabajo de la dirección. Por supuesto, pero el director o directora no es la única persona que hace que la escuela funcione, ¿verdad? Claro que no. La dirección no se encarga de dar clases. Ese es trabajo de alguien más. De las profesoras y profesores. Como también habrá personal de administración que se encargue de los trámites de los documentos. Y por supuesto, los estudiantes también forman parte de esta organización. No hay problema en recibir el derecho a la educación, pero no olvidemos que hay algunas normas y deberes a cumplir en nuestro colegio. Todas las personas que interactúan en el edificio forman la estructura que hace posible el funcionamiento de nuestro colegio. Así ocurrirá con todo grupo de personas que compartan un mismo espacio o trabajen en el mismo proyecto. La organización es muy útil para trabajar en equipo. Ahora nos toca ampliar estos conceptos para ver cómo pueden ser aplicados en la organización de nuestro país. Esta lección será muy útil para que podamos entender mejor las decisiones que toman nuestras autoridades en estos tiempos de pandemia. Entonces, ¿cuál es el propósito de hoy, profesora? El día de hoy, nuestro propósito será analizar las características del Estado. Así podremos entender cómo está organizado para atender las necesidades de la población en búsqueda de la convivencia y el bien común. Nuestro reto para hoy será analizar si las medidas dadas por el gobierno en este estado de emergencia responden realmente a las funciones que tiene este. ¿Qué te parece? Me suena a que quiero que empecemos ya. ¿Hay algo que ya conozcas y que quisieras compartir? Algo me acuerdo de mis clases en el colegio.
El Estado es una organización política y administrativa con soberanía, y que las sociedades se han desarrollado así para tomar decisiones y accionar sobre la vida en común. Pero todo suena un poco complicado. ¿A qué se refieren realmente? Tranquila, Yanira. Como son varias ideas, mejor ir por partes. ¿Qué te parece si empezamos con esa palabra que mencionaste hace un rato? Soberanía. ¿Tienes claro lo que significa? Me hace pensar en una reina o en algo elegante. Imagina la siguiente situación. Estás en tu casa una noche viendo una película y comiendo la canchita que te acabas de preparar. Cuando, de pronto, alguien desconocido empieza a forzar tu puerta. Quiere entrar a tu casa como si fuera suya. ¡Qué miedo! ¿Te parece una acción correcta? Claro que no. Nunca se le autorizó entrar. No debería forzar la puerta. Exacto. Solo tú y tu familia deciden quién puede ingresar a tu casa. Soberanía se refiere a eso, al poder de decidir quién ingresa y quién no. Bien, creo que la capto. Funciona de manera similar en nuestro estado. Al nosotros tener soberanía, no permitiríamos que otro estado ocupe algo que es nuestro, como tampoco podríamos invadir espacio ajeno cuando se nos plazca. Tienes razón, Yanira. Y si tuviéramos que comparar al presidente con alguien en el hogar, estaría cercano a los padres y madres. Al fin y al cabo, son las personas que representan nuestro hogar y puede hacerse cargo de las decisiones. En el caso del Estado, entonces, ese representante principal sería el presidente de la República. De esa manera, las sociedades se organizan en estados para poder estructurar una vida en común y así poder convivir en armonía, teniendo como objetivo el bienestar común. Parece que te acuerdas de tus clases más de lo que creías. Ahora que lo pienso, si decimos que el Estado es una organización política y administrativa, significa que puede organizar a la población que vive en su territorio. ¿Es verdad? Sí, claro. ¿Qué necesita para que la población se organice? La respuesta no es difícil, pero muchas veces no queremos prestarle atención. Para que la población se organice, necesita leyes. Uy, y con lo poco que las cumplimos a veces. Con razón podemos llegar a ser tan desorganizados. Las leyes hay que cumplirlas siempre. Volvamos una vez más a conversar de la estructura de nuestro Estado. ¿Las personas que gobiernan tienen poder? Claro. Pero, ¿qué clase de poder? ¿El poder de gobernar? Algo por ahí. Entendamos como poder a la facultad de hacer algo, lo que sea. Con una premisa tan sencilla, podemos decir que el Estado sí tiene poder y que su facultad es organizar a la población. Es como en el ejemplo del colegio. Dijimos que contamos con diversas personas en diversos roles para que el colegio pueda funcionar. Las personas son indispensables para que la estructura funcione. Pero también recordemos que el colegio exige ciertas normas de convivencia. Todas y todos conocemos eso. ¿No es verdad, chicas y chicos? ¿Recuerdas alguna de tu salón de clase? Ese grupo de reglas está moldeando la estructura que en el colegio nos regula para que toda la comunidad educativa pueda convivir y realizar sus labores en armonía. ¿Te parece válida esa idea? Claro, el Estado funciona de manera similar a un colegio, pero digamos que en una escala mucho más grande. Y nos ayuda a regular la vida en común, parecido a lo de los padres y madres de familia tomando decisiones en el hogar. A lo largo de las últimas semanas, recuerdo que se han ido dando muchas disposiciones del gobierno por esta situación de pandemia. ¿Ustedes también las recuerdan? Claro, Yanira. Las chicas y chicos están tomando sus precauciones siempre. ¿No es así? Nunca está de más un pequeño recordatorio. No olvidemos mantener el distanciamiento social. Como ya saben, existen muchas limitaciones de tránsito, entre otras medidas que restringen un poco nuestras libertades individuales. Si lo piensas un momento, esas medidas se están tomando porque el gobierno ha estado haciendo uso de sus facultades.
Mira esto. Se han establecido leyes como en las que se decretó el estado de emergencia. Ha usado su facultad de mantener el orden a través de medidas como el aislamiento social o la limitación del libre tránsito. Se ha preocupado por garantizar la estabilidad de la moneda. ¿A qué te refieres con estabilidad? Me refiero al valor monetario de nuestra moneda nacional, el sol. Mientras más valga un dólar, menos valdrá el sol. Es por eso que nuestro Estado interviene en algunas de sus acciones para que el dólar no cueste tanto y la moneda pueda seguir estable. Toda esta información es muy interesante, sobre todo en lo referido al poder. ¿Te gustaría conocer un poco más al respecto? Por supuesto, y seguro que las chicas y los chicos también. Tengo una primera consulta. ¿Cómo así obtienen el poder nuestros representantes? ¡Qué buena pregunta, Yanira! Pero antes es necesario que todos y todas recordemos que nuestro país es una república democrática. ¿Sabes lo que eso significa? Eso lo tengo clarísimo. Significa que la población elige a sus autoridades mediante el voto universal. Bueno, lo acabas de decir. Cuando elegimos a nuestros gobernantes, nosotros y nosotras, como población peruana, les estamos delegando el poder para que, como gobierno, nos represente en los asuntos de manejo del Estado. Sí, por eso se habla tanto de voto responsable. Exactamente. Por eso, cada cierto tiempo, acudimos a votar y elegir a nuestras autoridades para que nuestros representantes en el poder se renueven. Es por eso, chicas y chicos, que debemos reconocer que formamos parte de ese Estado. Es nuestra responsabilidad porque somos esa población que vive en el territorio peruano y convive con sus reglas. Somos los únicos capaces de decidir a qué manos encargamos las decisiones cruciales de nuestra nación. Es verdad. Es este territorio el que vendría a ser nuestra casa a gran escala. No olvidemos que este espacio geográfico es reconocido también por los demás países y también viene siendo respetado en su soberanía. Esa palabrita, soberanía, me hace pensar también en poder. Si hablamos de poder, recordemos la definición. Puede ser muy sencilla. Es la facultad de hacer algo, lo que sea. Pero a esa noción hay que completarla. No solo es facultad de hacer algo, sino que ese algo tiene que estar orientado al bienestar de la población que comparte un territorio. Claro, a favor del bien común. Correcto. Se ejerce el poder en beneficio de la población. El Estado peruano ha tenido altas y bajas a lo largo de sus casi 200 años de historia, por supuesto. Pero nunca olvidemos que los ciudadanos y ciudadanas somos los responsables de delegar el poder. Actualmente, todas y todos estamos de acuerdo en que el Estado debe velar por crear condiciones mínimas para el desarrollo de las personas, sin hacer diferencias. Nunca nos olvidemos de esto. Y ahora que ya tenemos más claro el objetivo de un Estado, te puedo decir que este poder se divide en más poderes. ¿De verdad? Eso quiere decir que aún nos queda muchísimo por aprender hoy, pero no nos apresuremos. Vamos a tomar una pequeña pausa para que revises tus notas, medites sobre la naturaleza del poder y regreses fresca o fresco para continuar. Si lo necesitas, date una buena lavada de manos para prevenir el COVID-19. No te vayas, que ya regresamos. Bienvenidas y bienvenidos de vuelta a Aprendo en Casa. En esta clase estamos aprendiendo mucho del poder y cómo funciona nuestro Estado. Antes de la pausa estuvimos a punto de aprender las 3 divisiones de poder en nuestro Estado. ¿Profesora? Hola, Yanira. Estoy lista también. Continuemos con lo nuestro. Es probable que ustedes ya los hayan oído mencionar antes. ¿A los 3 poderes del Estado? Bueno, yo sé que el presidente es la cabeza del Poder Ejecutivo. Muy bien.
Ese es el primero de los tres. ¿A alguien en casa se le ocurren los otros? Bueno, los otros dos poderes son el poder legislativo y el judicial. ¿Listos para conocer un poco más acerca de ellos? ¡Claro que sí! Ocurre lo siguiente. Esta división de poderes evita que un solo organismo o persona controle todo el poder del país para que no pueda abusar de él. Al mismo tiempo, promueve la mutua vigilancia y control entre los tres poderes. Tienen que regularse los unos a los otros, claro. Para que lo entiendan mejor, veamos las siguientes imágenes. Aquí tenemos el Poder Ejecutivo. Está formado por el Presidente de la República, sus dos vicepresidentes y el Gabinete de Ministros, encabezado por el Primer Ministro. El presidente es elegido por 5 años en elecciones generales para todo el Perú. Es él quien designa a la presidencia del Consejo de Ministros y, entre ambos, nombran a las cabezas de los ministerios que conforman el gabinete. ¿Cuál es la función que tiene el Poder Ejecutivo? El Poder Ejecutivo es el responsable de la conducción y administración del Estado. Como mencionamos hace un rato, el presidente tiene la función de representar al Estado, que somos todas las peruanas y peruanos. ¡Claro! Así como el director de un colegio tiene un equipo que lo apoya en la planificación de actividades para la institución, el presidente tiene un equipo que conduce y administra no un colegio, sino todo un país. Exacto, Yanira. Y el siguiente poder en nuestra lista es el legislativo. Actualmente, el Poder Legislativo está conformado por 130 congresistas, miembros de una sola Cámara. Ellos también son elegidos cada 5 años como el presidente. ¿Cuál es la función del Poder Legislativo? Este es el poder que tiene a su cargo las leyes que mencionamos hace un rato. Entre sus funciones, las crea o las modifica. Además, fiscaliza cualquier asunto de interés público, lo que incluye acciones de las entidades del Estado o de cualquier actor social. ¿Eso nos dejaría pendientes solo al Poder Judicial? El Poder Judicial administra justicia, de acuerdo a la Constitución y a las leyes del Perú. ¿Es el mismo libro que conocimos la clase anterior? Exacto. Es el documento que contiene el Reglamento General de nuestra nación. Definitivamente es muy útil empezar a conocer mejor todos esos aspectos de la vida política, de la organización de nuestra nación. Pero nosotros, ¿cómo podemos ser partícipes de esta estructura? No es tan complicado. Por el solo hecho de ser ciudadanas y ciudadanos peruanos, ya contamos con el derecho y la responsabilidad de la participación. Lo hemos mencionado hace un rato, ¿recuerdas? En el Poder Ejecutivo, ¿quién elige al presidente? Toda la ciudadanía con nuestro voto ciudadano. En el Legislativo, ¿quién elige a los miembros del Congreso? Yo, si soy mayor de edad, claro. Y aunque no escojamos a los miembros del Poder Judicial, ¿quién debe tener el poder de hacer valer sus derechos? Toda la ciudadanía. Exactamente. Tú y todas las personas que nos acompañan desde sus hogares somos protagonistas de este orden. Está en nuestras acciones el cambio progresivo y la mejora de nuestros errores. Es necesario pensar que debemos ayudar a construir una sociedad más justa y ordenada. Creo que voy tomando ahora mayor conciencia de mi responsabilidad como ciudadana y de mis acciones al momento de elegir autoridades y representantes, porque nosotras y nosotros nos ponemos ahí. Hay que elegir siempre con responsabilidad. ¡Qué buena actitud, Yanira! Pero no solo hables como si fueras espectadora. Si tú lo deseas, también podría ser elegida como una de nuestras representantes en alguno de los poderes. No es mala la idea de trabajar a favor del país, ¿verdad? No, no es mala idea en lo absoluto. Vamos a repasar algunas ideas que ya hemos mencionado. El Perú
es una república democrática. Se caracteriza porque la población elige a sus autoridades mediante el voto universal, delegándoles el poder para que, como gobierno, nos represente en los asuntos de manejo del Estado. Ese es nuestro caso. Pero tú, que has estado viendo en tu globo terráqueo hace un rato, ¿crees que todos los países se manejan de la misma forma? Cuando era pequeña, creía que era así. Pero después me enteré que hay países que no establecen mandato por elección, sino por una corona. Efectivamente, si hay una corona de por medio, estamos hablando de una monarquía. En una monarquía, el poder máximo se concentra en un rey o una reina que ha heredado el poder porque proviene de un largo linaje de la familia. En Inglaterra, por ejemplo, su mayor autoridad es la reina, ¿verdad? Efectivamente, Inglaterra es una de las monarquías que quedan. Sin embargo, casi todas las monarquías modernas cuentan también con una constitución y poderes independientes que regulan el poder absoluto, como lo harían en nuestra República Democrática. En Inglaterra, la reina es jefa del Estado y el primer ministro, elegido democráticamente, es el jefe de gobierno y, por lo tanto, el máximo representante del poder ejecutivo. A ese modo de gobierno, con un miembro real a la cabeza del Estado y secundado por poderes independientes, se le conoce como monarquía constitucional. Constitucional. Vaya, ¿cuánto puede aprenderse de los gobiernos de países alrededor del mundo? Cada país con su propia historia y características constituye su propia noción y organización como Estado. Aprendimos también que, aunque a veces lo olvidemos, nosotros formamos parte importante de este orden, porque tenemos la responsabilidad de elegir a conciencia sobre quienes nos representan en la toma de decisiones importantes. ¿Te ha quedado alguna duda, Yanira? A ver, este mensaje nos llega desde Guacho. Renzo nos consulta: ¿por qué es tan importante el Estado? ¿Qué tal pregunta, Renzo? Déjame respondértela. Tu pregunta es crucial, porque muchas veces pensamos que no tiene nada que ver con nosotros. Nuestra Constitución política nos dice que entre los principales deberes del Estado está garantizar la vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover su bienestar general. No olvides nunca que tus pequeños aportes también contribuyen al orden de nuestro Estado. Gracias, profe. La siguiente pregunta llega desde Huancavelica. Tania nos consulta: ¿por qué crees que es necesario que los poderes del Estado sean independientes? Importante recalcar ese dato. Los tres poderes del Estado deben mantenerse independientes para evitar la concentración de poder. La última pregunta llega desde Piura. Gustavo nos consulta: entonces, ¿cuál es nuestro rol como ciudadanos en el Estado? Nuestro rol consiste en asumir con responsabilidad nuestros deberes como ciudadanos, cumplir las leyes y ayudar a construir una mejor sociedad, pensando siempre en el bien común. Bueno, después de todo lo que hemos conversado hoy, no puedo dejar de pensar que el rol que tiene el Estado es mucho más amplio que el que quizás creíamos. Así es, pero no olvidemos algo. Vivimos en una democracia. De nuestras decisiones a conciencia depende la toma de puestos de poder. Es por eso que debemos ser responsables, también de contribuir al bienestar de toda la población de nuestro país. Ahora que ya hemos discutido todo esto, ¿recuerdas nuestro reto de hoy? Debemos analizar si las medidas dadas por el gobierno en este estado de emergencia responden a las funciones que tiene este. Tal vez, profe, podría explicarnos un poquito mejor esto. Claro, chicos y chicas, para poder realizar esta actividad, primero, identifiquemos cuáles fueron las medidas
que tomó el Estado para salvaguardar el bienestar de la población. Para hacer esta investigación, puedes pedir ayuda a tus padres o familiares, buscar en diarios o noticias actuales, vía radio o televisión. ¿Qué sigue después? Luego, hay que clasificar estas medidas teniendo en cuenta si pertenecen al Poder Legislativo, Poder Ejecutivo o Poder Judicial. Y así ya puedes redactar tu respuesta a nuestro reto de hoy. Genial, profe. Ahora todas y todos pondrán manos a la obra. Ha sido un gusto compartir con todas y todos ustedes. ¡Hasta pronto! Muchas gracias, profesora. Bueno, hemos llegado al final de esta experiencia y sé que hemos aprendido ideas cruciales que nos harán tomar mejores decisiones a futuro. No se olviden de mantener las medidas de seguridad contra la propagación del COVID-19. Lo que sí podrías propagar es toda la información que acabas de aprender con toda tu familia. ¿Quién sabe y por ahí le regalas una sorpresa informativa a alguien? Nos vemos en la siguiente edición de Aprendo en Casa. ¡Chao! Aprendo en casa. ¡Qué buena! A ver otro. Este está buenazo. Estoy leyendo unos chistes que están geniales. Les cuento uno como para amenizar la tarde. A ver, ¿qué le dice un pan a otro pan? Te presento a una amiga. ¿Uno más? Ya, uno más. A ver. No, este está aburrido. Ya, este está mejor. ¿Qué son 50 físicos y 50 químicos juntos? Pues científicos. ¡Qué buena! A ver, ¿qué más hay aquí? Uy, horóscopo. Vamos a ver qué tienen los astros para mí el día de hoy. Horóscopo personalizado. A ver, fecha de nacimiento. Lugar de nacimiento. Color de medias que estoy utilizando. Bueno. Y enviar. Nunca había visto esto de horóscopos personalizados. A ver qué dice. Hoy darás un gran paso en tu búsqueda personal para alcanzar el equilibrio en tu vida. ¡Uy, qué bueno! Justo necesito equilibrio en estos días. He estado tropezándome y golpeándome con todo. No sé por qué. Existen momentos clave en la vida. Y hoy es un buen día para reflexionar sobre tu participación como ciudadano en un estado democrático. ¿Qué? No entendí nada. ¿Qué habrá querido decir mi horóscopo? No importa, voy a seguir leyendo. Hoy también es un buen día para dejar de leer chistes y empezar con el programa Aprendo en Casa. Hola chicas, hola chicos de tercero, ¿cómo están? Perdón que no los haya saludado antes, pero estaba haciendo unas cositas personales. ¿Escucharon mi horóscopo? Me pregunto, ¿qué habrá querido decirme? Existen momentos clave en la vida y hoy es un buen día para reflexionar sobre mi participación como ciudadano en un estado democrático. Creo que voy a llamar a... Tarot Denise. Leemos el futuro. Tu futuro. Ya sabemos lo que nos vas a preguntar y lo sentimos. No podemos ayudarte con esta interrogante. Hasta luego.
Igual queremos ayudarte. Llama al profesor Marcial. 84 67 53. Hola, ¿tú eres el profesor Marcial? Sí, Jonathan, dime, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Cómo sabe mi nombre? Mejor ni le pregunto. Hola, profesor. Un ratito. Ahora sí, listo. Profesor, una amiga, una chica me dio su número y me dijo que me podía ayudar con algo. ¿Quién? ¿Denise? ¿Del tarot Denise? Sí, ella. Seguro la llamaste por lo que leíste en tu horóscopo del día de hoy. Sí. Bueno, está bien que me haya llamado. Ahora conmigo conversaremos sobre tu pregunta. Gracias, profesor. Mire, le cuento, en mi horóscopo decía que existen momentos clave en la vida y que hoy es un buen día para reflexionar sobre mi participación como ciudadano en un estado democrático. ¿Qué horóscopo tan raro? Muy raro. Tan raro que no tengo idea a qué se refiere o por qué tendría que reflexionar sobre eso. Yo puedo darte una mano con estos temas. Te ayudaré en tu reflexión sobre cómo se organiza el Estado peruano. Pero antes, la gran pregunta es, ¿sabes qué es un Estado democrático? Más o menos. A ver, mira esta famosa frase de Abraham Lincoln. La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Que la democracia es el gobierno del pueblo, pero ¿cómo va a ser el gobierno del pueblo si quien gobierna es el presidente? Entiendo tu pregunta, pero vamos poco a poco. Mencionamos que la democracia es el gobierno del pueblo, pero en realidad sería un poco complicado que todo un pueblo gobierne, ¿cierto? Claro, más de 30 millones de peruanas y peruanos no entrarían en el Palacio de Gobierno. Por ahí va la cosa, aunque en realidad el poder no solo está en el presidente y en el Palacio de Gobierno, pero eso te lo explico más tarde. Como te decía, es difícil que todo un pueblo gobierne y es por eso que en una democracia tenemos el derecho de votar y así elegir a nuestros representantes. ¡Claro! ¡En las elecciones! Así es. Lo que todas y todos hacemos al momento de votar es participar eligiendo a aquellas personas que queremos que nos representen. Votamos por las que creemos que van a tomar las mejores decisiones para nosotros. Y al final, quien recibe más votos es quien gobierna. Y como quien gobierna nos representa, podemos decir que la democracia es el gobierno del pueblo. ¡Ya entiendo! ¡Claro! Entonces, nuestra participación es bien importante. Claro, ella le da sentido a la democracia. Ojo, pero no solamente podemos participar eligiendo a nuestros representantes. Podemos participar opinando sobre algún tema, protestando o incluso presentándonos como candidatos. ¿Y esas son las únicas maneras en las que podemos participar? ¿Qué pasa si a mí no me gusta protestar o tampoco me interesa ser un candidato? ¡Qué buena pregunta! En realidad, nosotros podemos participar en diversas formas. Por ejemplo, hoy en día, con todo este tema del coronavirus, la participación de cada uno, de cada una, es muy importante en el control de la propagación de esta pandemia. Claro, por ejemplo, cumplir con quedarnos en casa o tal vez avisar a alguna autoridad si es que hay alguien que no está cumpliendo las normas. También he visto que hay comunidades que se organizan para brindar ayuda. Exactamente. Ayudar a los más necesitados también es un buen ejemplo de participación. O dar nuestro aliento a todas las personas que trabajan día a día para protegernos. ¿Ves que somos un buen aliado para el Estado? ¡Claro! Tenemos que sumar al gobierno. Por algo nosotros mismos los elegimos. Así es. Y digamos que nuestros representantes nos retribuyen el hecho de haberlos elegido, garantizándonos nuestros derechos, permitiendo que tengamos una buena calidad de vida y protegiendo nuestra dignidad. Y todo lo que te acabo de mencionar es fundamental para ser considerado un Estado democrático. ¿Estado democrático? Sí, en una democracia el Estado tiene como finalidad garantizar los derechos humanos y las libertades individuales, así como la igualdad de todas las ciudadanas y ciudadanos ante la ley. El régimen democrático también exige un rol activo de la ciudadanía, que es ejercer sus derechos e involucrarse en asuntos públicos.
Otro aspecto de la democracia es el que busca establecer límites al poder del Estado y a las autoridades elegidas. ¿Y dónde está todo ese poder del Estado? Hace un rato me dijiste que no estaba solo en el presidente y en el Palacio de Gobierno. ¡Ajá! Veo que estás atento. Para que veas. Te cuento entonces, existe algo que se llama separación de poderes. Con separación de poderes se refiere a que el poder está dividido o está divorciado. Me refiero a que está dividido. Aquí en el Perú vivimos en un sistema republicano y esta forma de gobierno se caracteriza por dividir el poder en tres: ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Y por qué tantos poderes? ¿No es más fácil tener solo uno? Qué interesante pregunta, Jonathan. Eso te podría llevar a investigar más sobre qué tan eficaz ha sido este sistema a lo largo de nuestra historia. Respecto a tu pregunta, no sé si la respuesta está en que sea más fácil o no, pero lo que se busca con la división de poderes es que exista un equilibrio. Ya, pero ¿equilibrio en qué sentido? No entiendo bien esa parte. A ver, ¿con quién vives en casa? Con mi mamá, con mi hermana, con mi tío y con mi abuelo. Bueno, y seguro que te ha pasado que en algún momento has querido hacer algo y tu mamá no ha querido, o te ha dicho que no. Uf, no tiene idea cuántas veces. Me imagino, pero cuando tu mamá te decía que no, ¿se quedaba firme en su decisión o a veces cambiaba de opinión? A veces sí, a veces no. A veces mi tío habla con ella y logra que cambie de opinión. Ajá, y seguramente también te ha pasado que te has llevado un castigo que no te merecías. Uf, miles de veces también. Pero ahí la culpa casi siempre era de mi hermanita. Y cuando sucedía eso, ¿tú le explicabas a tu mamá? Sí, yo le explicaba lo que sucedía y a veces entendía. Y en esos casos, ¿qué hacías? Iba donde mi abuelito y le contaba todo, porque él en casa resuelve los malos entendidos. Bueno, él hablaba con mi mamá y las aguas se calmaban. Ya, algo así lo que me acaba de decir. De algo así se trata la división de poderes. En el poder ejecutivo está el presidente, quien es el jefe de gobierno. Este poder es aquel que dirige y administra las políticas para que se garantice los derechos ciudadanos de todas y todos. Eso que acaba de decir se parece a lo que hace mi mamá en mi casa. Al final ella pone las reglas y todo lo que hace finalmente es para que mi hermana y yo estemos bien. ¡Ajá! ¡Qué buena analogía! Otro poder sería el poder legislativo. Aquí se encuentra el Congreso. Su función principal es de reformar las leyes o generar las que se consideren necesarias a través de la deliberación y discusión. Ya entendí a qué querías llegar con todo lo de mi familia. Entonces, mi tío es como si fuera el poder legislativo, porque él habla con mi mamá y luego llegan a una conclusión. Exacto, y con lo que me acaba de decir, ¿se te ocurre cuál podría ser la otra función del poder legislativo? No se me ocurre nada. A ver, te doy una pista. Equilibrio. Ah, ya entendí. El poder legislativo es como si fuera el contrapeso del poder ejecutivo. Así hay un balance. Si mi mamá y mi tío no hablaran, las decisiones en mi casa serían tomadas solo por mamá, sin escuchar otras opiniones. Aunque en realidad ella se escucha. Me escucha a mí y a mi hermanita también. Pero a veces nos ayuda a que mi tío nos represente. Es verdad, pero bueno, sigamos. ¿Cuál es el último poder que nos queda? El judicial. Ah, entonces me imagino que mi abuelito vendría a representar el poder judicial, ¿no? Así es, porque este es quien administra la justicia. ¿Ya te diste cuenta por qué es importante dividir los poderes del Estado? Sí, para que mi mamá no se salga siempre con la suya. La separación de poderes es para evitar situaciones autoritarias, donde no se respetan nuestros derechos. Voy comprendiendo. Qué bueno que te esté llevando a la reflexión, Jonathan. Ahora, sigamos. En la separación de poderes, además de los tres que ya mencionamos, existen otros organismos constitucionales autónomos. Y también están los gobiernos regionales y locales. Uy, profesor Marcial, disculpa que te interrumpa. Está bien interesante eso de la separación de poderes, pero es que aquí en la tele también existe un tipo de separación. ¿Ah, sí? Sí, la separación de bloques.
Cuando nosotros empezamos el programa, ese es el bloque 1. Después nos vamos a un corte comercial y luego viene el bloque 2. Ah, ya entendí. Entonces, este sería el momento donde tenemos que ir a comerciales. Así es, ¿me ayuda? Por supuesto que sí. No se muevan, chicas y chicos, que en unos minutos regresamos con Aprende en Casa. Te salió muy bien, ¿ah? Felicitaciones. ¿Ya había hecho eso antes? Hey Jonathan, parece que ya empezamos de nuevo. Hola de nuevo, chicas y chicos, ¿cómo están? Antes del corte comercial, el profesor nos explicaba cómo se organiza el Estado. Es importante que nosotros conozcamos esta especie de organigrama para entender cómo el Estado puede garantizarnos el cumplimiento de nuestros derechos. Y así, cómo exigimos que nuestros derechos se cumplan. Nosotros también debemos retribuir eso, participando activamente como ciudadanos y ciudadanas. Hablamos sobre qué es un Estado democrático, cuál es la importancia del Estado de Derecho y cómo se separan los poderes en el Perú. Vimos también que esos poderes se dividen en 3, ejecutivo, legislativo y judicial. Pero falta que nos cuentes sobre los organismos constitucionales autónomos. Así es, para que nuestros derechos se cumplan, la existencia de estos organismos es tan importante como la separación de los poderes. Estos organismos son reconocidos por la Constitución Política del Perú y cumplen con diferentes funciones. ¿Y cuáles son? Está el Tribunal Constitucional OTC, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público o Fiscalía de la Nación. Ellos se encargan de analizar aquellas medidas que puedan afectar el cumplimiento de todos nuestros derechos. Pero, ¿qué podría suceder como para que nuestros derechos se vean afectados? La salud es un derecho fundamental, ¿cierto? Así es, la salud, la educación y muchos otros más. Claro, para continuar con este análisis te voy a poner un ejemplo actual. En estos días de peligro de contagio de coronavirus, lavarse las manos es fundamental. Y sin el servicio de agua potable no podríamos hacerlo. Entonces, mientras dure el estado de emergencia, el servicio de agua potable no se debe suspender. Así las personas no hayan podido pagar sus recibos. Y probablemente esto no hubiera sido posible si es que la Defensoría del Pueblo no hubiese invocado a las autoridades para tratar este tema. ¡Wow! ¿Y qué hay del Ministerio Público? ¿Ellos cómo hacen para que nuestros derechos se sigan cumpliendo en ese estado de emergencia? El Ministerio Público y todos los organismos autónomos velan por nuestros derechos siempre, estemos o no en estado de emergencia. Pero te pongo un ejemplo actual. Si existe un negocio que no tiene autorización de sanidad y seguridad ante el COVID-19, los fiscales pueden intervenir para que se tomen las medidas necesarias y que estos locales no pongan en riesgo nuestra salud. ¡Ah, su! De verdad que no sabía que cumplían estos roles tan importantes. Sí, pero hay más organismos. Está la Contraloría General de la República, la Superintendencia de Bancos Seguros y Administradora de Fondo de Pensiones o SBS y el Banco Central de Reserva del Perú, BCRP. Todos ellos se encargan de administrar y regular aspectos de la economía que puedan afectar los intereses de la ciudadanía. ¿Y cómo qué más o menos hace la Contraloría General de la República? ¿Has escuchado hablar de los bonos familiares que se están repartiendo por el estado de emergencia? Sí, sí he escuchado y visto en la tele. En este caso, la Contraloría se encarga de verificar que los bonos se hayan otorgado correctamente. Supervisar la legalidad de la ejecución del dinero otorgado por el Estado es una de sus funciones. Claro, alguien tiene que asegurarse de que el dinero del Estado llegue a las manos de quien realmente lo necesite. Sí, mira, justo estaba revisando en internet y encontré esta nota de prensa. La Contraloría General instó a las autoridades de los gobiernos locales a observar una serie de obligaciones, recomendaciones y buenas prácticas para la contratación y distribución de las canastas básicas familiares que se adquirirán a favor de la población en situaciones de vulnerabilidad en el marco del estado de emergencia decretado por la presencia del COVID-19 en el país.
Por otro lado, está la RENIEC, que es el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Ellos son los que nos dan el DNI, ¿cierto? RENIEC no solo se encarga de otorgar el DNI, este organismo se encarga de organizar todos los procesos que permitan que seas identificado y asimismo protege tu derecho a la identidad. ¿Cuál es tu nombre completo, Jonathan? José Jonathan Hernández López. Ese es tu nombre propio. Todas las personas cuando nacemos tenemos derecho a tener un nombre propio. Tiene toda la razón. No lo vi así antes. Para mí, el DNI solo servía para que la gente pueda hacer sus trámites. Aunque... y también pensaba que solo servía para usarlo al momento de votar. Ay, Jonathan, tú te pasas. Pero efectivamente sirve para eso también. Y hablando de votar, junto a la RENIEC están también como organismos constitucionalmente autónomos el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE. Ellos se encargan de planificar, ejecutar y fiscalizar los procesos electorales. ¡Claro! Ya voy entendiendo toda esta lógica. Entonces, ellos se encargan de que nuestro derecho a votar se dé en condiciones justas y transparentes. Exactamente. Y por último, está el Consejo Nacional de la Magistratura, que se encarga de asegurar la selección y el nombramiento de los jueces, juezas y fiscales, así como de sancionar sus inconductas y, de ser el caso, destituirlos. Y los jueces, juezas y fiscales se encargan de proteger nuestros derechos. Así es. ¡Guau! Es más complejo de lo que pensaba. De verdad, es como si nosotros fuéramos el centro de todo. Lo más importante, todo lo que hacen estas instituciones es por nosotros y para nosotros y nosotras. Cada vez me queda más claro el mensaje de la frase de Lincoln, que decía: la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Tú mismo lo has dicho. Ahora veamos cuáles son las principales competencias de los gobiernos regionales y locales. Justo ahorita te iba a preguntar sobre esos gobiernos. Viste que no me iba a olvidar. Bueno, todo parte de que el Estado peruano es descentralizado. Eso de descentralizado me suena que tiene que ver con la separación de poderes. ¿Por qué no centraliza? ¿No se centra en un solo lugar? ¿Va por ahí? Sí, por ahí va la idea. Que el Estado peruano sea descentralizado quiere decir que el poder no se concentra en un solo nivel de gobierno. En primer lugar está el gobierno nacional, luego el gobierno regional y después el gobierno local. En el gobierno nacional están los tres poderes que ya vimos: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. ¡Ajá! Luego viene el gobierno regional, que está presidido por el gobernador regional. Lo importante de este nivel de gobierno es que cuentan con autonomía política, económica y administrativa. ¿Eso quiere decir que pueden tomar decisiones propias? Así es, siempre y cuando no incumplan con las normas o leyes que salen del gobierno central. Y el rol que cumplen es fomentar el desarrollo de cada una de sus regiones. ¿Y con desarrollo te refieres a...? A ver, sigamos con los ejemplos de nuestra coyuntura. Los gobiernos regionales, por ley, deben supervisar y ejecutar acciones frente a situaciones de emergencia, como por ejemplo el COVID-19. Y entre sus funciones más importantes está la de llevar a cabo planes de desarrollo regional en tema de salud. Esto, por supuesto, lo realizan bajo la rectoría del Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud pertenece al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo pertenece al Gobierno Central. Entonces, los gobiernos regionales trabajan de la mano con el gobierno central. ¡Está todo integrado! Exactamente. Los gobiernos regionales también han elaborado un plan para sobrellevar la emergencia, el cual considera la organización, atención y fortalecimiento de los servicios de salud, tomando en cuenta especialmente las personas adultas mayores y personas con discapacidad. Entonces, es como que el gobierno central dice qué es lo que debemos hacer y los gobiernos regionales lo apoyan, acoplando esas medidas a cada una de sus regiones. Ya veo. ¿Y qué es de los gobiernos locales? Los gobiernos locales son las municipalidades, tanto provinciales como distritales, y aquí la autoridad máxima es el alcalde. ¿Y ellos de qué se encargan?
Ellos se encargan de promover el desarrollo local. ¿Recuerdas la noticia que te leí sobre las canastas familiares y los gobiernos locales? Sí, sí me acuerdo. La que decía que la Contraloría General le pidió a las autoridades de los gobiernos locales que cumplan con las reglas y recomendaciones para comprar y distribuir las canastas familiares. Esa misma, el gobierno central le transfirió dinero a los gobiernos locales para que compren y distribuyan estas canastas a las familias vulnerables y así puedan estar más tranquilos en estos momentos de aislamiento social. Otra función, por ejemplo, de los gobiernos locales en estos días es asegurar que los mercados y supermercados funcionen dentro del horario permitido. ¡Claro! Ya entendí cómo funciona todo, cómo está organizado el Estado peruano y de qué se encarga cada poder o cada nivel de gobierno. Qué bueno que hayas entendido. Y cada autoridad a cargo ha sido elegida por el pueblo. En los diferentes niveles de gobierno, ellos nos representan, bajo una democracia representativa. ¡Qué interesante todo esto! Entonces, el Estado, a través de sus distintos poderes y organismos autónomos, deben velar por el respeto de nuestros derechos y el bien común. Y nosotros, como ciudadanos y ciudadanas, ahora más que nunca, tenemos que reforzar nuestras responsabilidades y deberes. Y no te olvides que, si bien el Estado garantice el cumplimiento de nuestros derechos a través de las diversas instituciones, también genera espacio de participación ciudadana en mecanismos como las elecciones de las autoridades regionales, locales y presidenciales. Por otro lado, ahora también podemos ver que en las escuelas los estudiantes son más conscientes de la importancia de los sistemas democráticos en sus localidades y reflexionan sobre la toma de decisiones ante asuntos públicos. ¡Claro! Ahora ya entiendo más sobre la importancia de involucrarse en temas de interés público como la salud, en este caso. Entonces, ¿qué podría exigirle un Estado de Derecho a la ciudadanía? Si bien el Estado de Derecho es el conjunto de normas, procedimientos e instituciones que rigen tanto al Estado como a la sociedad, colocando límites a las autoridades para garantizar el buen desempeño de estos. También exige la participación activa de los ciudadanos y ciudadanas de manera que desarrollen actitudes críticas frente a los asuntos públicos, en los cuales se propicie el respeto de los derechos y se vele por el bienestar de todas y todos. Es importante que como ciudadanos y ciudadanas conozcamos acerca de nuestra Constitución Política del Perú, así como las funciones del Estado y las normas que rigen en nuestro país. Por algo, ahora te he explicado toda la estructura del Estado y cuáles son sus funciones. ¡Claro! De verdad que ahora todo tiene sentido. ¿Le puedo hacer una última pregunta? Por supuesto que sí. Entonces, en la situación que estamos atravesando, ¿cómo podemos contribuir al bienestar del país? Yo creo que todas y todos debemos tomar conciencia de la realidad que estamos viviendo a nivel mundial. Si bien nuestro país tiene una tarea ardua, día a día, para hacerle frente a esta pandemia, debemos cumplir con las normas decretadas en este periodo, pues no solo se trata de nuestro derecho a la salud, sino también al bienestar de todo nuestro país y de la totalidad de sus integrantes. Esta situación de emergencia nos ha permitido aprender muchas cosas, sobre todo las relacionadas a pensar en conjunto y no individualmente. ¡Qué buena reflexión, profesor! Definitivamente me ayudó mucho conversar con usted. Ahora sé todo lo que implica formar parte de un Estado democrático. Ya entiendo lo que mi horóscopo me quiso decir con que hoy es un buen día para reflexionar sobre mi participación como ciudadano en un Estado democrático. ¡Qué bueno haberte ayudado, Jonathan! ¡Chao! ¡Cuídate mucho! ¡Chao, profesor! Y muchas gracias por todo. Bien, chicas y chicos, el día de hoy aprendimos sobre cómo se organiza el Estado para garantizar el respeto de nuestros derechos, así como la importancia de vivir en un Estado democrático. Ahora es tu turno. Para ello, ten en cuenta 1. Investigar y seleccionar al menos 2 instituciones que representan los poderes del Estado u organismos autónomos en tu distrito. 2. Reflexionar sobre tu rol en tu localidad bajo un sistema democrático. Tu reto es
Escribir recomendaciones que contribuyan a mejorar la labor de 2 instituciones públicas en tu distrito. Incluye además una descripción de cómo sería tu participación. No se olviden de compartir sus trabajos con algún compañero o compañera con quien puedan comunicarse, o con su familia. Y si pueden, pregúntenles a ellos cómo podríamos participar de manera conjunta con nuestras instituciones. Casi se me pasa. No olviden de registrar siempre sus trabajos y guardarlos en su portafolio, donde están archivando las evidencias de su aprendizaje. No olviden lavarse frecuentemente las manos con agua y con jabón por al menos 20 segundos. Y si salen a la calle, que sea solo cuando sea necesario. Y cuando lo hagan, utilicen siempre una mascarilla y mantengan una distancia social de 1 metro como mínimo. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio de Aprendo en Casa. ¡Chao, chao, chao! Aprendo en Casa. ¿Una carta impresa? ¿Quién manda cartas en estos tiempos? Digo, pudieron enviarme un correo electrónico, un mensaje de texto, pero una carta. Estimada usuaria, reciba nuestros cordiales saludos. Mediante esta carta le expresamos nuestro aprecio y le comunicamos que lamentablemente no atenderemos su reclamo número 54.637 concerniente a la compra de un libro que nunca llegó pero sí pagó. ¿Es en serio? Es decir, una va, entra a la web, gasta su plata, pide un libro, nunca llega y esto es lo único que me pueden ofrecer. ¿Un vale? Ah, no. Ah, no. Esto no se va a quedar así. Voy a escribir en su web y decirle a todos que nunca compren en... Por favor, Yaremis, cálmate, que necesitamos grabar. Bueno. Calma, Yaremis. Respira. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Autorregulación de emociones. Eso es. Eso es. Yaremis, ¿ya? Buenas, buenas. Hola amigas y amigos de cuarto, sean bienvenidos a Aprendo en Casa, su programa para aprender en tiempo de cuarentena. Hoy tenemos un episodio preparado para hablar de nuestras emociones y especialmente de aquellas cosas que nos molestan. ¿Recuerdan cuándo fue la última vez que experimentaron una situación de ira? Hagamos un ejercicio. A ver, primera pregunta. ¿Durante este mes te has peleado con tu hermano? ¿Sí o no? Segunda, ¿le has dejado de hablar a alguien? Tercera, ¿has publicado un mensaje negativo en redes sociales? Ahora que lo pienso, yo no me molesto tan a menudo, pero cuando me molesto, sí me molesto bastante. Este mes ha estado un poco pesado porque los planes no me han salido como he querido. No me juzguen, ¿acaso ustedes sienten que tienen las cosas bajo control? Y cuando las cosas no salen como una quiere, surge cierta frustración. Como sé que no soy la única que experimenta diversas emociones estos días, he decidido llamar a la profesora para pedirle que nos ayude a reflexionar sobre nuestro tema de hoy, la inteligencia emocional ante situaciones de ira.
Yaremis, hola. Profesora Salia, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Aquí más o menos en plena autorregulación emocional. Asu, ¿en qué te puedo ayudar, querida Yaremis? Hoy nos interesa hablar sobre la inteligencia emocional ante situaciones de ira. Ya veo. Sí, no queremos que nuestros episodios de ira nos lleven a desquitarnos con las otras personas con las que estamos conviviendo. Entiendo. Espero que todo lo que compartamos hoy sea de gran utilidad para todos los y las estudiantes de cuarto de secundaria. Yo creo que de todas maneras va a ser muy útil. En la convivencia surgen una serie de conflictos y creo que hay que aprender, no solo a cómo comportarnos durante los conflictos, sino también a prevenirlos. ¿Conflictos como cuáles, si se puede saber? Un poco de todo, ¿no? Desde cosas pequeñas como que alguien se come tu comida hasta grandes. Cuando hay una distribución desigual en las labores domésticas. Entiendo. Yo recuerdo que cuando era chica siempre me peleaba con mis hermanos mayores. Teníamos unas peleas. ¿Ah, sí? ¿Cuál fue su peor pelea, profesora? Recuerdo una en especial. Yo era la más joven y a veces no me compraban ropa, sino que heredaba la de mi hermana. Un día vi un pantalón que todavía no me había heredado, pero quería ponérmelo igual. Así que lo corté para que no me quede tan largo. Uy, ¿cortó algo que no era suyo? Sí. Y mi hermana mayor se molestó terriblemente. Asu, creo que yo también me hubiera molestado bastante. Ahora la entiendo. En ese entonces actuaba más impulsivamente. ¿Y tú, Yaremis, cuál ha sido tu peor discusión? Con mi hermano. Cuando alguna vez que le desinstalé uno de sus programas de la compu para instalar un videojuego. Fue sin mala intención, pero sí que se armó una tremenda discusión. Creo que es bastante normal que los hermanos discutan entre sí. Lo que no sería normal es que constantemente sean hirientes los unos con los otros. Es decir, debemos tratar de que esos conflictos no escalen hasta tener consecuencias lamentables. Exacto. Por eso hoy conoceremos algunas estrategias de autorregulación propias de la inteligencia emocional para abordar el conflicto e incluso prevenirlo en la convivencia. Genial. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hemos estado molestas o molestos por algo? Pensamos, ¿qué? ¿Por qué me dices eso, ah? O decimos, esa persona, ¿por qué habla si no sabe nada? ¿Y te has dado cuenta de que además las emociones tienen un impacto en nuestro cuerpo? ¿Cómo así? Por ejemplo, cambias tu expresión facial, te pones tensa, el estómago te duele y en general las expresamos de múltiples maneras cuando estamos con otras personas. Algunas son mejores que otras, pero no son pocas las que acaban en un incómodo conflicto. Justo hace un ratito hablábamos de ocasiones en las que nos hemos molestado, pero ¿equivale a decir que sentimos ira? Cuando la emoción es leve, se le llama molestia, pero en ciertos grados. Si es muy intensa, la llamamos ira. Ajá, me gustaría saber un poco más de la ira, profesora. La ira es una emoción que nos acompañará a lo largo de nuestra vida y que debemos aprender a gestionar. Es una de las emociones básicas que tiene la humanidad, junto a la alegría, tristeza, miedo, sorpresa y asco. ¿Y sirve de algo? Digo, ¿tiene algo de positivo sentir ira? Más que buena o mala, yo diría que es una emoción normal. Desde su presencia más primitiva, la ira ha servido para que las personas podamos defendernos en contextos adversos. Digamos que así hemos logrado sobrevivir hasta hoy como humanidad. No es malo estar enojado, al contrario, es una emoción muy útil en nuestra supervivencia. Entonces, ¿no hay por qué preocuparse? Bueno, yo creo que puedes preocuparte si, por ejemplo, alguien se mantiene con ira durante mucho tiempo,
o constantemente siente ira. En ese caso, la ira sí podría ser motivo de preocupación. Si esta emoción es muy frecuente, te puede convertir en una persona muy pesimista o amargada. Uy, ¿y qué consecuencias puede traer dicha ira mal manejada? Cuando la ira es intensa, el corazón late fuerte, reaccionas impulsivamente, puedes volverte agresivo, aprietas puños, incluso dices y piensas cosas malas de las personas que te rodean. También puedes quedar súper mal delante de otras personas, ¿no? Imagínate que te da un ataque de ira en una reunión Zoom delante de todos tus compañeros o algún momento con compañeros de trabajo. Claro, puedes generar una impresión negativa y seguro errada de ti misma ante terceras personas. Además, al pensar con poca claridad, no somos capaces de ver la repercusión de nuestro comportamiento y dimensionar nuestras consecuencias. A mí me parece que la ira impide que razonemos de manera eficaz. Así es, ya que reaccionamos ante algo que percibimos como una amenaza. Activamos los mecanismos de autodefensa y nuestra acción es producto de la impulsividad. Por eso, la expresión descontrolada de la ira puede derivar en comportamientos agresivos y que pueden desatar más violencia. Y eso no queremos que suceda. De ninguna manera. Las estrategias y reflexiones que compartiremos hoy servirán para que poco a poco podamos tomar mejores decisiones ante los eventos que sentimos que nos desbordan. Bueno, podemos decidir, pero como dice, hay eventos que nos desbordan. Sí, por eso es importante indagar las causas de fondo, entender por qué llegas a sentir ira, por qué algunas circunstancias específicas te ponen de mal genio. Si entendemos nuestros sentimientos, podemos tomar mejores decisiones para expresar adecuadamente las emociones y evitar que surjan situaciones violentas. Profesora, ¿y podemos tomar de ejemplo una cosa por la cual me sentí muy enojada más temprano? Claro que sí. Cuéntame. Mire, yo he estado haciendo varias cosas durante esta temporada. Además de ser conductora de Aprendo en Casa, he estado haciendo afiches, mis planes de ahorro, sacándole provecho a todo lo que voy viviendo en el programa. Para ayudar a la familia, ¿no? ¡Ajá! También te he visto organizar una cadena de favores. Sí, ando muy productiva. El punto es que con esos ahorros decidí pedirme un libro por internet. Uno para poder mejorar mi estilo de baile. Mejor dicho, para poder bailar mejor. Súper bien, Yaremis. Estás aprovechando la cuarentena al máximo. El punto es que el libro no llegó y sí me cobraron. Y antes de empezar el programa, estaba por escribir mensajes de queja en todas las redes sociales. Estaba muy molesta. Claro. Tú te has esforzado mucho para obtener el dinero, me imagino. Y te gustaría usarlo para otras cosas, si el libro no está disponible. ¡Exacto! Y me dan un vale, nada más. En este caso, mi consejo es que te tomes unos minutos para pensar en la mejor forma de reaccionar, en vez de simplemente, movida por la ira, comenzar a escribir en las redes sociales. ¿Y entonces qué hago? ¿En qué pienso? Si respiras unos minutos y piensas antes de reaccionar, podrías, por ejemplo, tener la calma para volver a leer las cláusulas de la venta, para saber si la tienda es transparente con los compradores y compradoras, respecto a qué pasa si el libro ya no está disponible. ¡Ah, verdad! Para tener más argumentos y poder decir que de verdad hay un problema de información. Sí. También puedes revisar en la página de Indecopy, en la cual hay algunos pasos para hacer una queja formal. Y finalmente, si igual deseas
advertir a otras personas sobre el trato de esta empresa en las redes sociales. Con esta información puedes sustentar mejor tu queja. No hay forma de haber podido pensar en todo eso si solo reaccionaba. Creo que yo solo quería poner, esta tienda es la peor, nunca compren aquí, son unos estafadores. Bueno, yo solo te doy unas ideas. Estoy segura que tú, al pensar por tu cuenta sobre este tema, tendrías muchas otras ideas, más interesantes aún. Buenazas sus ideas, profesora. Tomo nota para aplicar más tarde. Voy a pensar en otras por mi cuenta también. Gracias. De nada, Yaremis. Uy, llegamos a la mitad del programa. ¿Tan rápido? Sí, tenemos que ir a la pausa. O como algunos dicen en las redes, ¡recreo! Su profesora, ¿usted también ve las redes sociales? Claro que sí. ¡Qué buena! Entonces, amigas y amigos de cuarto, ya volvemos. ¡Ay, este internet falla demasiado! Ay, lo voy a hacer otra vez. ¿Y ahora qué pasó? ¡Ay, piensa, Yaremis! Mantén la calma, como dice la profesora. Ya sé, ¿alguien tiene un celular con bastantes megas? Yo soy prepago. Gracias. Hoy tu celular tiene la misión de proveer internet para mi videollamada con la profesora. A ver, opción 1, compartir internet. Probablemente te quedes sin saldo para usar WhatsApp por el resto del mes, pero en cada mensaje que no podrás enviar, piensa que lo hiciste por las chicas y los chicos de cuarto de todo el Perú. Profesora, ya estamos de vuelta en Aprendo en Casa. Disculpe que me desconecté, es que la conexión no estaba muy buena. No te preocupes, Yaremis. A cualquiera le puede pasar. Sobre todo en estos tiempos que tanta gente anda conectada y la red se sobrecarga. Más bien, ¿en qué estábamos? Estábamos conversando de estrategias para regular la ira en la convivencia. Perfecto. Creo que aquí nos sirve recordar al psicoterapeuta Albert Ellis. Él planteó en su teoría de la psicología racional emotiva que cuando una emoción es intensa, los pensamientos se vuelven automáticos y reaccionamos de manera muy rápida, lo cual puede generar riesgos para nosotros o mantenernos dentro de un determinado conflicto. ¿Has escuchado de los pensamientos racionales e irracionales? Algo, pero mejor dígame usted, profesora. Bueno, este psicoterapeuta que te comenté, Albert Ellis, habla justamente de los pensamientos irracionales y los racionales. Estos pensamientos pueden ocurrir luego de haber pasado por una frustración intensa o cuando uno se prepara, porque piensa que algo malo va a suceder y en consecuencia se defiende. ¿Y qué es en específico un pensamiento irracional? Los pensamientos irracionales son fáciles de identificar porque se caracterizan por ser inflexibles, es decir, pensamos en absolutos. ¿Puede poner algún ejemplo de pensamiento absoluto, irracional o inflexible? Por ejemplo, cuando nuestra voz interna nos dice: todos están equivocados, yo siempre tengo la razón. Nunca podré salir a ver a mi amiga. Mi hermano siempre me echa la culpa de todo. Ya entendí. Entonces, si generalizamos, digamos, usando palabras como siempre, nunca o todos, es probable que estemos ante un pensamiento irracional. Así es, Yaremis. Claro, tiene sentido. Yo cuando discuto con alguien puedo llegarle a decir: tú siempre me tratas así, o tú nunca me dices cosas como estas. Entiendo, pero ¿cuáles serían pensamientos racionales entonces? Si nos calmamos un poco,
lograremos que nuestro pensamiento sea más flexible y se vuelva más racional. Ejemplos de pensamientos racionales podrían ser: no siempre tengo la razón. No puedo ver a mi amiga por ahora. Para el caso de las discusiones durante la convivencia, al explicar nuestros sentimientos, podríamos tal vez, en lugar de decir tú siempre me tratas así, explicar tú ese día específico me hiciste sentir triste, o a veces creo que no me entiendes, en lugar de nunca me entendiste. Súper bien, Yaremis. Creo que practicar esto nos ayudará a que podamos ser más tolerantes y establecer una mejor comunicación con las personas con las cuales nos vemos en conflicto. Claro, ya entiendo mejor lo de pensamientos racionales e irracionales. Ahora, ¿qué hacer para evitar tener pensamientos irracionales y que estos generen una reacción negativa? Nuestras reacciones pueden dañar a otras personas. A esta habilidad emocional que permite identificar emociones, evaluarlas, regularlas y utilizarlas, se le denomina inteligencia emocional. Es una habilidad que va más allá de los rasgos de la personalidad. Depende mucho de la calidad de las interacciones que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida. ¿Cómo es eso? Pues, a través de las interacciones que tenemos en casa o con los vecinos, aprendemos a relacionarnos con otras personas. Esto significa que irás desarrollando tu inteligencia emocional con el tiempo, siempre y cuando te esfuerces y también prestes atención en no replicar aquello negativo que ves a tu alrededor. Ya veo. Profesora, y sobre la ira, según voy entendiendo, esta no tiene que necesariamente relacionarse con la agresividad, ¿verdad? No, pero puede llegar a convertirse en agresividad si es que no desarrollamos nuestra inteligencia emocional para poder identificar y regular nuestras emociones. Ajá, y esa es justo la pregunta de fondo, ¿no? Hay un punto en el cual la ira puede convertirse en agresividad y lo que entiendo es que hay que gestionar la ira para que no llegue a ese punto. Pero lo que aún no me queda claro es cómo hacerlo. A eso vamos, Yaremis. Un consejo básico es la clásica de respirar y pensar 10 segundos antes de responder o reaccionar. Ah, esa casi siempre funciona. ¿Y qué otras estrategias hay? Otra estrategia para gestionar la ira es a través de la conciencia plena o atención plena. Pero ojo, requiere mucho de tu propia voluntad para funcionar. Uy, ¿y en qué consiste la conciencia plena? Porfa, profesora, paso a paso. No es tan complicado, Yaremis. ¿Has escuchado estar en el aquí y ahora y contemplar nuestras emociones? Eso último sí lo he escuchado varias veces, pero la verdad que no se entiende. Consiste en observar nuestros pensamientos, en identificarlos y no juzgarlos. No pensar, ¡ay, siento ira! Seguro soy una amargada o una mala persona. Nada de eso. Primero, identificar que siento ira. Segundo, no culpar a otros por la ira que sentimos y más bien tratar de identificar desde nosotros mismos por qué sentimos esa ira, qué hay dentro de nosotros que hace que procesemos ciertos sucesos con ira y por consiguiente llegar a sentirnos así. Debemos asumir con responsabilidad nuestro enojo también. Claro, pero no es malo estar enojados tampoco, ¿no? A eso iba con no juzgar tus emociones, a saber que no es malo que te sientas así y mediante la respiración y la reflexión puedas calmarte hasta que puedas percibir que la emoción se ha disipado o moderado. Ya, ¿y lo del aquí y ahora? Esa es una expresión para referirnos a que antes de lamentarnos por el pasado o abrumarnos por el futuro, nos deberíamos enfocar primero en el presente.
en cómo nos sentimos ahora y en cómo podemos modificar o cambiar nuestro presente, sin poner toda nuestra atención en el pasado, porque no lo podemos cambiar, y usándolo más bien con insumo para entender cómo mejorar en el presente. Ah, ya queda claro. Yo pensé que había que olvidarnos de nuestro pasado y hacer como si no existiera. Y eso tampoco es posible, ¿no? Para nada. Pero, como te digo, lo importante es no quedarnos en ese pasado, sino verlo desde el presente con una mirada reflexiva. Ya. ¿Y me podría explicar mejor cómo es que todo esto de no regular la ira puede conducirnos a la violencia o a la agresividad? La violencia es también producto de no conocer, no comprender ni saber manejar emociones como la ira, no saber de dónde viene y qué consecuencias generan en nosotros y en otras personas. Ya veo. ¿Y cuáles diría que son las capacidades básicas para establecer relaciones saludables y responsables con otras personas? Relaciones libres de violencia. Yo las resumiría en 3. Primero está la capacidad de autoconocimiento, saber qué tolero y qué no. Segundo, la autorregulación, conocer cuándo debo detenerme y respirar, cuándo es buen momento para comunicarme y saber cómo ser asertivo. En tercer lugar, está la capacidad de ser autónomos y poder tomar decisiones sobre qué voy a hacer frente a mis emociones. ¡Wow! Entonces, la suma de autoconocimiento, autorregulación y autonomía nos puede ayudar a relacionarnos de manera más saludable y responsable con nuestro entorno y a evitar episodios de violencia. Me quedó clarito. Así es, Yeremis. Me imagino que ahora tendrás algunas preguntas. Yo, por mi parte, tengo una última pregunta. Dime, Yeremis. He notado que se habla mucho de ser asertivos. ¿Eso qué significa? Significa comunicar pensamientos y sentimientos de forma honesta y directa, tomando en consideración y siendo responsables con los sentimientos y creencias de las otras personas. ¿Me podría poner algunos ejemplos? Me refiero a que en vez de decir, no me grites, podemos decir, habla más bajo. O en vez de decir, me llegas, no te quiero ver más, estamos en capacidad de decir, eso que has hecho no me gusta. Nuestro lenguaje sirve para poner límites. Súper consejo. Lo voy a aplicar en mi vida, especialmente en la queja que voy a hacer por lo del libro que no me llegó y se cobró. Qué bueno, Yeremis, que puedes aplicarlo en tu vida real. Sí. Bueno, profesora, tenemos ya que irnos, que acá el tiempo se nos pasa volando. Tranquila, aquí estaré para lo que necesites. Hasta pronto, Yeremis. Hoy he aprendido que con voluntad podemos identificar y autorregular nuestras emociones para convivir mejor en casa y en la sociedad en general. Aprendimos sobre cómo se activa la ira en nuestras relaciones sociales, en la familia y en la comunidad. Asimismo, hemos analizado cómo la inteligencia emocional nos ayudará a manejar emociones como la ira. Y aquí nuestro máximo aliado, el portafolio de evidencias. Ya saben que deben guardar los documentos que demuestren sus avances. ¿Y qué debemos trabajar hoy en casa? Pues ahora es tu turno de poner en acción lo aprendido hoy. Ten en cuenta, primero, pensar en una situación donde hayas reaccionado varias veces con ira. Segundo, reflexionar sobre qué has hecho en ese momento. ¿Qué has pensado en ese momento? Tu reto es escribir un texto donde describas las estrategias que podrías utilizar ante esta situación de ira para afrontarla en caso que se vuelva a repetir. Eso fue todo por hoy. Nos vemos en un nuevo episodio de Aprendo en Casa.